Bueno, muchas gracias Diana por la presentación y muchas gracias a los organizadores de la jornada por permitirme participar en ella. Mi ponencia está titulada Antinazis de habla alemana y las actividades anti-argentinas. A fines de la década de 1930 y comienzos de la siguiente, muchas publicaciones de lengua alemana de la Argentina mostraban una común preocupación por lo que percibían como un creciente sentimiento anti-alemán. Y este sentimiento anti-alemán lo atribuían al éxito obtenido por las denuncias sobre una omnipresente amenaza nazi. Quienes simpatizaban con Hitler adjudicaban esta situación a lo que denominaban una propaganda de difamación motorizada por el judaísmo internacional, a veces aliado con el comunismo, a veces aliado con el imperialismo inglés o norteamericano. Lo cierto es que más allá de las teorías conspirativas, en el origen y difusión de esta supuesta infiltración nazi en la Argentina, fue fundamental la labor propagandística de militantes antihitleristas de habla alemana. Militantes muy diferentes entre sí, algunos de ellos se autopercibían como parte de la izquierda política, por ejemplo, aquellos que militaban en una organización llamada La Otra Alemania, sobre la cual yo hice mi tesis doctoral. Otros se identificaban como liberales, como la gente alrededor del periódico Argentinisches Tageblatt, y otros se percibían a sí mismos como los verdaderos nacionalsocialistas que habían sido traicionados por Hitler, que se había desviado de esa esencia nacionalsocialista, y ellos durante la década del 30 militaron en una asociación llamada el Frente Negro y en el 40 en Alemania Libre. Lo cierto es que, más allá de sus diferencias, todas estas personas tenían una común militancia contra el régimen de Hitler y buscaban también señalar ante la opinión pública local que no todos los alemanes lo apoyaban. Las denuncias sobre la infiltración nazi en la Argentina se iniciaron en publicaciones de lengua alemana y tuvieron luego una fuerte repercusión a partir de la actuación también de germanoparlantes opositores a Hitler. Yo hoy me voy a concentrar en tres de ellos, que son Ernesto Alemann, Heinrich Grönewald y Alfred Dank, porque además de militar en asociaciones antinazis y en distintas asociaciones antifascistas de aquí de la Argentina, estaban muy ligados, estaban estrechamente ligados con un colegio Pestalozzi de acá de Belgrano, que da unas cuadras de acá, que fue fundado en el año 34 por gente de habla alemana que buscaba tener una escuela libre de la influencia nacionalsocialista. Ernesto Alemann había nacido en la Argentina, él era el dueño y director del periódico Argentinisches Tageblatt y fue uno de los fundadores del colegio Pestalozzi. Y fue el primero en escribir en castellano sobre la situación de lo que denominaban las escuelas nazificadas. Esto él lo hizo en el diario La Prensa, donde inauguró una serie de editoriales acerca de lo que se denominaba el peligro de la falta de conciencia nacional en escuelas antiargentinas que estarían al servicio de una invasión extranjera. También Heinrich Grönewald, que era un periodista alemán exiliado aquí en Buenos Aires, que además de trabajar en el periódico, en el Tageblatt, era docente del Pestalozzi, era militante muy activo de la organización La Otra Alemania, también decía, Heinrich Grönewald escribió, sobre todo desde 1938, una serie de artículos en el diario que en esa época era el diario de mayor tirada de la Argentina, que era el diario Crítica, que con el mismo tono sensacionalista del periódico, estos artículos de Grönewald advertían sobre lo que él denominaba las actividades subversivas de la Internacional Parda. Sobre todo, se centraba en las escuelas de la comunidad alemana de Entre Ríos y Misiones. Y fue justamente en el año 38, el año que nos convoca a las jornadas actuales, que estas denuncias tuvieron una enorme repercusión en la prensa, en el Congreso y en la opinión pública en general, entre otras cosas porque se dieron en un ambiente político que desarrolló un nacionalismo cada vez más exclusivo, que rechazaba los valores y la cultura de los inmigrantes como algo diferente a una supuesta auténtica argentinidad. Yo por una cuestión de tiempo solamente me voy a centrar en un debate que tuvo lugar en el año 39, en junio del año 39 en la Cámara de Diputados, que es muy ilustrativo de las diversas
posturas existentes frente a estas amenazas contra la argentinidad y que además mostró la generalización de una concepción exclusivista de la nacionalidad y su utilización para descalificar al adversario político. En el año anterior, en el 38, y basándose en las denuncias sobre la infiltración en las escuelas de la comunidad alemana, el diputado socialista Enrique Dickmann había presentado un proyecto para investigar, decía, las actividades ilícitas de organizaciones extranjeras, en las cuales, señalaba, se realizaba una obra destructiva de la nacionalidad argentina que fomentaba un espíritu de minoría que facilitaría la intervención alemana en nuestro país, ¿no? Él estaba bastante sensibilizado. Recuerden que en esta época se estaba produciendo la anexión de Austria a Alemania, la anexión de los Sudetes también, todas basadas en la idea de unificar a un pueblo alemán más allá de donde este pueblo se encontrara. En el año 39, Dickmann amplió sus acusaciones y señaló que los nazis no se limitaban ya a cooptar a personas de habla alemana, sino que también operaban sobre lo que él denominaba elementos ultrarreaccionarios de la población que conspiraban contra nuestra nación. En la misma sesión, el diputado radical Raúl Damonte Taborda sostuvo que quienes atacan la libertad, la democracia y nuestra soberanía eran alimañas antiargentinas animadas por el espíritu del conjurado Álzaga, el enemigo de la patria que acabó en la horca levantada a los traidores de 1812. Fuera del Parlamento, otro dirigente radical que fue más conocido un poquito después, que era Arturo Frondizi, presagiaba un futuro similar para los que se planteaban como enemigos internos. Él consideró que la penetración nazi, decía, era parte de un siniestro plan de avasallamiento de nuestra vida nacional y señaló que el principal peligro radica en los nazis de aquí, esa quinta columna que debemos aniquilar urgentemente. Y esto lo señaló Frondizi en una asamblea del Comité contra el Racismo y el Antisemitismo, en la que participó Alfred Dank, que era un exiliado alemán que en ese momento era el director del colegio Pestalozzi. En esa ocasión, Dank se presentó simultáneamente como un ciudadano argentino naturalizado y como un representante de los alemanes libres, e indicó que el mayor riesgo de la infiltración nazi en las escuelas era su potencial arraigo en la conciencia de nuestros hijos, algo contra lo cual, decía Dank, es mucho más difícil de luchar que contra las balas y bayonetas de un enemigo armado, ¿no? Dank acá armaba un discurso claramente bélico contra un enemigo interno. Aquellos que discrepaban con los impulsores de estas denuncias sobre las actividades antinacionales estaban muy lejos de condenar los aspectos más exclusivistas que iba tomando la nacionalidad argentina. Así, por ejemplo, Carlos Huiraldes, hijo, que era del Partido Demócrata Nacional, reconoció la importancia de investigar las actividades políticas de los extranjeros y alertó sobre lo que él denominaba el peligro de una invasión israelita. Mencionó la existencia de escuelas judías cuya instrucción era, decía Carlos Huiraldes, tan contraria a los principios de nuestra nacionalidad como la impartida en la más nacionalsocialista de las escuelas alemanas. Para Daniel Vidal Adorna, que también era correligionario de Carlos Huiraldes, era del Partido Demócrata Nacional, el principal peligro venía de los comunistas extranjeros y lamentablemente argentinos, decía, que querían transformar las instituciones patrias al molde marxista. Y además denunciaba a Dickmann por no condenar a los comunistas, indicando que su proceder respondía a su triple personalidad: nacido en Rusia, nacionalizado argentino y de raza judía. En el marco de un nacionalismo cada vez más restringido, todas estas características transformaban a Dickmann en un elemento sospechoso. Lo cierto es que en todas las sesiones de fines de la década del 30, inicios del 40, y más allá de las diferencias ideológicas, todo el ámbito político argentino compartía una común apelación a un nacionalismo exclusivista que negaba la legitimidad del adversario en nombre de la defensa de la argentinidad. Y es en ese contexto que se creó la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas, que funcionaba en la Cámara de Diputados entre los meses de junio de 1941 y 1943, con el objetivo explícito, decían, de investigar organizaciones e individuos con ideologías y métodos contrarios a las instituciones republicanas y a nuestra soberanía.
Esta comisión fue un ejemplo muy claro de un creciente consenso en torno a la eliminación de un cuerpo extraño que había estado descomponiendo, o habría estado descomponiendo, a la sociedad argentina desde adentro. La Comisión de Actividades Investigadora de Actividades Antiargentinas elaboró una serie de informes, entre ellos, en el 41, todos estos informes estaban relacionados con lo que denominaban organizaciones nazis que habrían estado actuando como células antiargentinas. Uno de esos informes estaba referido a la educación y estaba basado en las denuncias que habían formulado los alemanes antinazis. Y este informe decía que las escuelas alemanas estaban subordinadas al Reich, no seguían las leyes argentinas y tanto sus directivos como sus maestros eran militantes nazis que ejercían una actividad propagandística que excedía a la docencia. Y como esto no era compatible con lo que decían ellos propósitos nacionalistas del Estado argentino, la comisión aconsejó cerrar esas escuelas e inhabilitar a los docentes. En las condenas a la infiltración nacionalsocialista en las escuelas alemanas se ven argumentos diferentes. Por un lado, se reprobaba el intento de intromisión de un Estado en la soberanía del otro a través de la propaganda política. Pero además, por otra parte, se criticaba la escasa instrucción recibida por los hijos de los inmigrantes en la lengua castellana o en lo que se denominaban que eran las verdaderas costumbres argentinas. Y, es decir, se veía a la heterogeneidad cultural como un peligro que amenazaba la integridad argentina, ya sea la integridad territorial o la integridad espiritual, que era una expresión muy utilizada en ese momento. Y un ejemplo de esta mezcla de argumentos fue la posición que tuvo el diputado socialista Juan Antonio Solari. Juan Antonio Solari fue el segundo presidente de la Comisión de Actividades Antiargentinas, el primero había sido entre el 41 y el 42 Damonte Taborda, Solari fue el segundo entre el 42 y el 43, y Solari denunció que los alumnos de esas escuelas no solo eran educados siguiendo la ideología nazi, sino que además no sabían hablar castellano. Y para él, la única solución era prohibir toda actividad en lengua extranjera, cerrar las escuelas cuyos directores no quisieran ser ciudadanos argentinos y obligar a los alumnos a concurrir a los colegios estatales. Yo esto lo he escrito en distintos lugares, pero insisto con la idea de que estas denuncias sobre la infiltración nazi, que fueron propagadas en gran parte por los antihitleristas de habla alemana, no solamente afectaron a los nacionalsocialistas, sino que también tuvieron un efecto boomerang sobre los mismos antihitleristas. Y uno de los ámbitos en los que este efecto se notó fue justamente en la cuestión de la educación. Inmediatamente después de la publicación del informe de la Comisión de Actividades Antiargentinas sobre las escuelas alemanas, Ernesto Alemann, que fue uno de los principales impulsores sobre las denuncias sobre la infiltración nazi en las escuelas, se vio ante lo que él percibía como una avanzada sobre los germanoparlantes en general y sobre sus intereses en particular. Y por ello, como fundador y como presidente de la Asociación Cultural Pestalozzi, que era la que sustentaba al colegio del mismo nombre, escribió una carta al titular de la Comisión de Actividades Antiargentinas en el 41, a Raúl Damonte Taborda, para explicarle que la enseñanza en alemán no implicaba necesariamente la difusión de ideas totalitarias y antiargentinas. Una cuestión. Ernesto Alemann no solamente era compañero de militancia de Damonte Taborda, sino que también tenía una relación personal muy estrecha. Recuerden ustedes que Damonte Taborda, además de ser diputado nacional y el presidente de la Comisión de Actividades Antiargentinas, era el yerno de Natalio Botana. Natalio Botana era el dueño del diario Crítica. Y Damonte Taborda también era el jefe de redacción del diario. Y él se reunía con Ernesto Alemann, a veces en la redacción del Tageblatt, a veces en la redacción de Crítica, para coordinar las denuncias, las tapas de los periódicos y coordinar las denuncias sobre las actividades de infiltración nazi en la Argentina. No tenían mucho apego por la veracidad de estas denuncias porque tanto el diario Crítica como el Argentinische Tageblatt se percibían a sí mismos como diarios de combate, ¿no? Estaban combatiendo al nacionalsocialismo. También Alfred Dank salió al cruce de las posibles sanciones contra la escuela que él dirigía y le recordó a la gente de la Comisión de Actividades Antiargentinas que el Colegio Pestalozzi se había fundado, decía, para preservar a los niños de la influencia nacionalsocialista, que algunos de sus docentes habían sido privados de la nacionalidad alemana y que la enseñanza del colegio privilegiaba, decía Dan, los ideales de la democracia, la libertad, la justicia y la humanidad
que por algún motivo Alfred Dang los asociaba a los ideales de la Argentina. Ahora bien, también Ernesto Aleman destacó el papel de la Escuela Pestalozzi en favor de los intereses argentinos, en ámbitos donde el Estado Nacional habría carecido de eficacia. Por ejemplo, proporcionando una rápida nacionalización a los niños nacidos en el exterior que desconocían lo que él denominaba el idioma nacional. Aleman redoblaba la apuesta de la argentinidad desde una posición de defensa estratégica de los intereses nacionales. Y él remarcaba que un país tan vinculado al mercado mundial, decía, como la Argentina, siempre iba a necesitar personas capacitadas en el conocimiento de lenguas, para evitar, decía Aleman, que el comercio exterior sea manejado exclusivamente por extranjeros, sobre todo, agregaba, teniendo en cuenta la deficiencia en la enseñanza de los colegios del Estado en materia de idiomas. Esta postura es muy interesante, considerando la percepción o la autopercepción que tenía, la percepción sobre sí mismo que tenía el Colegio Pestalozzi, que en su plan de estudios que elaboró el mismo Dang en el año 34, se definía como un colegio argentino con una base cultural alemana y se proponía defender lo que él consideraba que eran los verdaderos valores de la Deutschtum. La Deutschtum es una palabra que ahora no se usa mucho, ya a esta altura es medio políticamente incorrecta porque quedó muy pegada a la época del nacionalsocialismo, pero se puede traducir algo así como alemanidad o el carácter de lo alemán. Entonces, el Pestalozzi se reconocía como un colegio que se proponía defender los valores, los verdaderos valores de la alemanidad que habrían sido ultrajados por los nazis. Es más, en el clima de discusión sobre la pertinencia o no de fundar una escuela libre de influencia nacionalsocialista, el mismo Ernesto Aleman había escrito en el Tageblatt en diciembre del 33 lo siguiente: muchos padres ya retiraron a sus hijos de los colegios alemanes y piensan inscribirlos en escuelas primarias argentinas. Esto llevaría a un debilitamiento de la Deutschtum y la pérdida del idioma alemán en la generación joven. Ambas cosas no pueden ser toleradas por quienes quieren conservar su cultura alemana y preservarla para sus hijos en oposición a la barbarie de Hitler. Es decir, acá Aleman muestra como cierto pavor a caer en la escuela pública y perder las características alemanas, que es una postura totalmente contraria a la de Juan Antonio Solari, que quería que los alumnos entraran de prepo en la escuela pública para perder las características alemanas. Con esto finalizo, y es que lo que Alfred Dang y Aleman trataban de preservar, en tanto militantes antihitleristas y en tanto fundamentalmente integrantes del Pestalozzi, es justamente lo que combatían sus compañeros de militancia en el antifascismo local y a veces ellos mismos. Y lo que a primera vista parece contradictorio o parece un doble discurso adecuado a distintos públicos, en una lectura más atenta puede parecer como una movilización de distintos sentidos de la nacionalidad y de la pertenencia a ella. Y justamente algo que a mí me interesa particularmente es cómo las identidades o las identificaciones colectivas exitosas se postulan como permanentes y siempre iguales a sí mismas, pero en realidad, lejos de ser estables, son fluidas, cambiantes y se van forjando según las interacciones que las enmarcan. Y en el caso de las comunidades, de las denominadas comunidades extranjeras, la conformación de una identidad es un proceso complejo de construcción en el que juega un papel tan importante el lugar de origen, ya sea este lugar mítico o real, como el lugar de residencia. Y en los temas que yo investigo se cruzan siempre las identidades argentina, la alemana y la judía, ¿no? Con esto ya terminé. Muchas gracias.